Seguramente han escuchado del cuarto poder, pero puede que no todo el mundo sepa qué es lo que es. En pocas palabras, el Estado supuestamente tiene tres poderes: el legislativo, o sea, los senadores y diputados que hacen las leyes; el ejecutivo, que es el presidente; y el judicial, o sea, los jueces. La idea es que todos sean independientes entre sí, más allá de que no siempre pasa, a la vez de que se balanceen entre sí, lo que casi nunca se da. Por lo general la justicia obedece al poder o los poderosos de turno, y en el Parlamento se tratan de tener mayorías para que las leyes que tienen que promulgar desde presidencia se hagan en forma más fácil y pasen tipo como por un tubo, o que siquiera sean posibles, cosa que por ejemplo se ha dado en los últimos 15 años con la mayoría del frente, y ahora al menos vamos a empezar así con los multicolores, a los que les calculo dos o tres escándalos por el uso de su poder, ya que a diferencia del Frente Amplio no se tiene lo de la disciplina partidaria, que es con lo que asustaban a los frentistas, sino que de irse uno de esta coalición se termina jodiendo todo, y como que nadie banca a Manini. Así que creo que es cosa de que se vaya él o se vaya uno por él, después de dos o tres crisis que van a terminar pasando, no sé en qué periodo de tiempo, pero asumo que uno de ellos se va a terminar yendo. El único, que creo que no van a perder, es Novik, simplemente porque es el que más quiere quedarse dentro de esta coalición. Y el cuarto poder supone ser la prensa, que en teoría tiene que ver con todos los otros tres y mucho más, y en algunos casos puede ser hasta más poderoso que los otros tres juntos. Y por eso es que, por ejemplo, los políticos hacen sus campañas en los medios, tanto en lo que tiene que ver con entrevistas o hasta pagándoles por poner anuncios para ser elegidos, reelegidos o lo que sea. Pero eso también se da al revés, ya que los medios responden a los poderes, a los poderosos, en la mayoría de los casos, porque no podrían sobrevivir sin la publicidad estatal, sea del color que sea, a, eh, al menos estando bien o tratando de estar lo mejor que sea para que esa publicidad estatal sea siquiera posible dentro de sus medios, dando a conocer y tapando diferentes cosas según les convenga. Voy a dar un ejemplo, digo, por algo ser tan marcado, pero claro que no es algo que diga contra ellos, ya que entre otras cosas estoy muy agradecido porque por un tiempo estuve haciendo una cartelera de cine en su página web, pero me parece que es una situación que se va a dar ahora con caras y caretas. El semanario, que va a quedar en una posición bastante incómoda para sobrevivir, porque no creo que pueda seguir con la misma línea editorial y tener la misma cantidad de publicidad estatal que tenía hasta ahora, estando destinada a cambiar o desaparecer. En realidad, hace como 6 meses volvió a La Mañana, un diario que había desaparecido en 1998, y ahora con los de Manini a la cabeza, la revivieron como semanario, y algo me dice que la publicidad que tienen ellos estatal está a punto de subir apenas asuma el nuevo gobierno. También hay diarios como El País, que capaz que están más cómodos ahora con el nuevo gobierno para dar noticias, ya que si bien por lo general apuntan para donde tira el viento, también creo que se sienten más cómodos cuando el airecito viene de la derecha. Y si tuve que recurrir a lo que hice, esto por lo que espero que me conozcan, que sinceramente no sé si es bueno o malo, porque digo, estoy con la esperanza de que me salga bien, pero en el caso de que me salga bien, creo que todo lo bueno es digno de imitar, y no sé si a la hora de imitarlo no van a hacer con todas las precauciones que yo estoy tomando.
que es una de las cosas que más me tiene preocupado, pero ah, tuve que llegar a este punto porque todos los esfuerzos que hice para que esta noticia se diera a conocer no tuvieron frutos, ya que soy alguien tan común y corriente como la mayoría de los que estarán viendo este video, con lo que no tuve eh, la posibilidad de que se diera a conocer esto con la relevancia que debería, cosa que te va a pasar, te pasó, te estará pasando a vos en el caso de tener un problema tan grande como el mío, que tiene una denuncia penal, más de una denuncia penal de por medio, un informe de la Contaduría General de la Nación, la Auditoría Interna de la Nación y varias denuncias más por ahí, y solo tomó un poquito de trascendencia cuando afectó a algunos que tienen contactos en forma económica con los fondos de incentivo cultural, pero ni así es que le hayan dado mucha pelota, capaz que con la esperanza de que este nuevo gobierno lo arregle o lo termine de joder. Pues sinceramente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Dentro de las grabaciones que estoy proveyendo como pruebas van a encontrar conversaciones con varios medios en donde llevé esta noticia para que escuchen de primera mano, no solamente de la forma que lo presenté, sino también el hecho de que lo hice, cómo lo tomaron y cómo también verán que no hicieron eh, nada, por lo menos al momento de que yo se los presenté. Por ejemplo, tienen la grabación con uno de los productores de No Toco en Nada, el programa de FM del Sol, famoso Darwin Despocati, a quien le di toda la información del caso muchísimo antes que ellos lo dieran a conocer, que fueron uno de los medios que sí hablaron de este tema. Creo que fueron los primeros que lo hicieron, pero solo se decidieron hacerlo una vez que salió el informe de la Contaduría General de la Nación, que confirmaba todo lo que le había dicho yo más de un año antes. Y por más que me mantuve con ellos durante todo el proceso que estaban dando esta noticia, no solo no me nombraron ni una sola vez, sino que nos dieron a conocer muchísima otra información que ahora le estoy dando a ustedes, que creo que de haber trascendido en ese momento hubiera ayudado para darle más importancia al caso y ayudar hasta la denuncia penal que al día de hoy está llevándose adelante en la JUTEP. Al día de hoy, cuando estoy grabando esto. No sé qué pasa, no sé cuándo lo estarán escuchando ustedes. Lo mismo pasó con el semanario Búsqueda. Van a poder escuchar una conversación que tuve con el periodista Raúl Santopietro, que data de 2 años antes de que saliera el primer informe en ese semanario, primer informe sobre los fondos de incentivo cultural, y no le dieron pelota hasta que otros lo hicieron, y en realidad por otros motivos, no por la importancia que tendrían que haberle dado, sumándosele la perlita que hablé con la que hizo estos nuevos informes. Le di la información extra sobre varias cosas que todavía por lo menos han dado a conocer. También tienen la conversación por ahí, las pruebas de que todo esto fue comunicado y mandado, pero lamentablemente con los mismos resultados. Es más, van a escuchar que ella ni sabía que su colega de búsqueda alguna vez había escuchado de este tema y había estado con todas las pruebas en la mano, y hasta en teoría había hecho pedidos de acceso a la información pública sobre este tema. No sé si, creo que habló directamente con la UAIP o AGESIC. En realidad el primer paso tendría que haber sido haber hecho el pedido de acceso a la información pública al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, pero sinceramente no sé si todo fue una mentira o no pasó de una consulta, porque me enteré que al menos en la UAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública, sí estuvo consultando, eh, cosa que no sé si va a estar en el primero o segundo set de pruebas que les voy a dar, porque todavía lo estoy tratando de organizar y armar, pero es algo que se van a enterar en otro video, así que no se los quiero spoilear ahora.
Otra gente con la que fui fue los del programa En Perspectiva, con quien hablé muchas veces en persona, creo que 2 o 3, por mail. Bueno, no creo que haya sido una conversación porque es medio que solamente salían de mi lado, pero recién tocaron el tema finales del 2019. Me entero que porque uno de los afectados por el FI, los FI para los que no saben son los fondos de incentivo cultural, es más fácil decirle FI, pero resultó que uno de sus panelistas de perspectiva era uno de los que recibía más dinero de los fondos de incentivo cultural, y cuando, bueno, ahora se vio afectado porque parece que se les corta la plata, sí dieron a conocer el hecho en su programa de radio, aparte de que me enteré que trancaron mis esfuerzos de 2 años antes, para que esto se diera a conocer, tanto ahí como por ejemplo en CX12, y solo la dieron a conocer ahora cuando tienen la soga al cuello. Esto también, por ejemplo, se dio con Jaime Clara, que cuando lo planteé esto al principio, ya con él creo que tendría que ver las conversaciones que tuvimos, pero creo que las primeras conversaciones fueron hace mucho más de un año. Me dijo que no era un tema para él y que lo tratara con Nacho Álvarez, para después, a finales del año pasado, también le hicieron una entrevista a esta gente que entrevistó se tuvo la entrevista en Perspectiva, porque aparentemente mágicamente pasó a ser un tema de él cuando al proponérselo yo, no lo era, y bueno, aparentemente pasó esa magia y no era yo alguien al que simplemente no le estaban dando pelota. Tengo que decir que el que sí se me interesó fue Nacho Álvarez, del programa Canal 4, ay, no me acuerdo ahora, periodístico de Canal 4, pero no tocó para nada el tema en su programa de radio, que es Las cosas en su sitio, pero sí me dijo que, Santo Diseño, se llama el programa del 4, me dijo que como ya lo habían tratado en otro medio, no le servía para la tele, Santo Diseña. No sé si eso es verdad o no, pero al menos tengo que reconocer que es alguien que por lo menos te responde y te da una explicación cuando te comunicas con él. Uno de los productores en realidad habló conmigo, cosa que no pude grabar porque me llamó de sorpresa. Ese día justo estaba en la calle, hacía un calor de morirse, como ven que está haciendo ahora. Tuve que apagar el turbo para que no agarre el ruido la cámara, pero tuve una conversación larguísima con uno de sus productores. En realidad hacía tanto calor en la calle que me tuve que meter en un Tata y hablé ahí por teléfono con él. Pero la cosa no pasó de esa conversación, siendo increíble en realidad que la vara a la hora de medir lo buena gente que son los periodistas esté tan baja que simplemente con responderte un mensaje y no clavarte el visto ya es alguien que supera al resto y es comendable. Yo sé que muchos no quieren a Nacho Álvarez, pero tengo que decir que al menos en esto se portó bien, que es mucho más de lo que puedo decir de todo el resto. Por ejemplo, todo lo contrario se dio con Gerardo Sotelo, con quien hasta hablé recomendado por otra persona, y más allá de que me respondió al principio, me dejó de dar pelota y después simplemente me clavó el visto, cosa que sucedió antes de empezar su carrera política, que no sé que también hable de él, que tenga esta carrera política, porque para ser periodista hay que ser imparcial. Cambiar a político, no sé si habla demasiado bien de vos, y sobre todo ahora que parece que va a estar enfrente del 5, o sea que va a ser un político comunicador de nuevo. La verdad que también, otro de esos simpáticos que están muy bien colocados hace 1000 años, están en todos lados. Bueno, y ahora mejor colocado que con la política es imposible, pero la verdad que de la forma que me trató a mí, no lo vería como alguien, como un ser humano recomendable. Ya no hablemos de periodista.
Digo, hasta el hecho de pasar a ser periodista a político y ahora periodista de nuevo, no sé, yo como que asumo que los periodistas tienen que ser como los árbitros, que hay muy buenos y supuestamente son todos imparciales, pero cuando juegan dos países, el referí nunca es de ninguno de esos dos países, por más que sea un partido amistoso, y creo que lo mismo tiene que pasar con los periodistas, así que no sé, creo que cada uno tiene que ver eh, todo el panorama y sacar sus propias conclusiones sobre esto y sobre todo. Esto de que también no me dieron mucha pelota me pasó con El País. Hablé con uno de sus editores que me mandó a hablar con uno de sus periodistas, Tomer, el apellido es dificilísimo, de lo que también van a tener toda la grabación. Eh, lo cual, la única diferencia que tuvo es que ellos, capaz que me dieron esta oportunidad de hablar, pero hasta donde yo sé, nunca sacaron ninguna noticia al respecto de los fondos de incentivo cultural o el FI. Así que bueno, ni siquiera hicieron eso. Los únicos que me hicieron una entrevista fueron los del programa Bajo la Lupa. Solamente uno de ellos sigue al frente del programa al día de hoy. Han cambiado de staff bastante en los últimos tiempos, pero para llegar a esa entrevista tuvo que pasar bastante tiempo porque supuestamente estaban entre idas y venidas con sus abogados, ya que siempre me decían que al otro día iban a hablar con ellos o que por fin iban a hablar con ellos al otro día, pero sinceramente creo que nunca hicieron. Capaz que un día encontraron el hueco en el programa y se decidieron a darme pelota, pero también, esa entrevista fue complicadísima porque bueno, cuando yo les voy a presentar el caso, ellos querían sacarme al aire ese día, así nomás, y yo les decía que no, pero y me insistían, y yo no quería. Bueno, al final no solamente los convencí, sino que cuando escucharon que era lo que tenía que decir, no solamente me dieron la razón, sino que le pidieron a la radio 2 horas para hacer el informe. Soy programas de 1 hora, pero excepcionalmente, como este era un tema tan complejo, querían hacerlo en 2, cosa que pueden ver y escuchar tanto en su grupo de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y a esa entrevista supuestamente iban a invitar a los senadores Mieres y Amorín, que un poco más adelante les voy a contar que también estuve en contacto con ellos. Pero al final, el día de la entrevista, fueron muy poco preparados. Se suponía que tuviéramos una reunión 1 hora antes de salir al aire para prepararnos y llegaron con minutos antes de salir al aire y sin los invitados, con lo que van a notar que yo en esa entrevista no estoy con la mejor de las actitudes, entre otras cosas, por ese motivo de que la verdad que me sorprendió la falta de profesionalismo y digo, la falta de que también llamar a esta gente que supuestamente iba a estar y no me avisaron que habían cancelado siquiera, digo, ya ni hablemos del hecho de que teníamos que prepararlo 1 hora antes como se debía. Y yo sé que tengo un problema de actitud, digo, que es culpa mía para empezar, ¿no? No voy a decir que capaz que no tuve la mejor actitud sin motivos, pero es una decisión que tomé o una reacción. Aparte de que también esa entrevista salió a principios de año, creo que la hicimos un 14 de enero, no había nadie escuchando, por lo general no nos muy escuchado, pero creo que ese día había aún menos gente. Y creo que fueron los únicos en realidad en darme pelota, pero también su único gran logro a la hora de dar a conocer cosas era algo que repetían una y otra vez, que era que le habían conseguido una pensión alimenticia a una madre del interior o algo así. Fuera de eso, no tenía muchas más cartas de presentación. Después dándome un ultimátum donde tenía que revelar las fuentes de otras personas que estaban siendo afectadas o no seguían con el caso, cosa que también van a escuchar, que la verdad que me sorprendió y fue medio que la gota que colmó el vaso
y bueno, tampoco ellos, al darme ese ultimátum y yo no obedecerlo, no me dieron más pelota, pero la verdad que es medio sorprendente que un periodista le pida a otro eso. Bueno, no solamente es así, sino que van a poder escucharlo dentro de las pruebas. Y si bien agradezco el hecho de que me hayan entrevistado, eso tuvo la contra de que Nacho Álvarez me dijera que ya alguien más había tocado el tema y no iba a ser el primero en darle pelota, con lo que terminé perdiendo más de lo que gané, si es que es verdad eso que dice Nacho Álvarez. Capaz que simplemente lo dijo para sacarme de encima. Lo podría haber dado en su programa de radio, pero al final del día creo que la grabación de esa entrevista en Bajo la Lupa solo le terminó sirviendo a Gil, el presidente de la JUTEP, para sumar algunos elementos a la denuncia penal que en teoría están tratando ahora contra el FI en Fiscalía. Creo que él no sabía que habían hecho cambios en no solamente las bases, sino también el decreto que ellos tienen publicados en su página web, agregándole una nueva parte. Cuando le hicieron ese cambio en las bases, supuestamente dijeron que tenían el plan de hacerlo y por eso ya lo pusieron en las bases, cuando no existiera un invento total. Y el cambio que hicieron en la página web, que hasta el día de hoy está, es diferente al que tenían de las bases. Pero el hecho de retocar esas leyes ya es un delito, aparte de todo lo otro, que se terminó sumando a la denuncia penal, que tiene meses. Estoy seguro que al otro día de que yo haga esto van a salir diciendo que lo están tratando hace tiempo el tema y dándole muchísima importancia, y justo se estaba por resolver y lo iban a dar a conocer, hiciera esto mañana, hace un mes o dentro de 2 años. Porque por lo general reaccionan así, esto de las casualidades. Pero en resumen, fui a todos los medios de prensa que tuve. Ahí tienen las pruebas de algunos casos que van a poder escuchar. Algunos hasta con cuña de por medio, y ni siquiera así le dieron pelota a esto. Y cuando lo hicieron fue en forma fugaz, sin darle la importancia que debía y sin nombrarme ni una sola vez a mí. Que no es por un problema de ego, pero soy el que empezó esto al menos un año antes que cualquiera, y está sufriendo las consecuencias e investigando el tema por muchísimo más tiempo. Pero si ya nadie sabe del tema, mucho menos sabe que fui yo el que terminó sacando la mayoría de las cosas a la luz. Con lo que la pregunta creo que es ¿por qué? ¿Por qué la prensa no se hizo eco de esta situación? Al menos hasta ahora. Espero que sí lo haga, en este caso por un motivo muy diferente que habré producido yo. Pero en mi opinión, sinceramente, es porque creo que con esto y con todo nos enteramos de lo que nos quieren contar, y según quien lo cuente, y se sabe, cosa de la que también yo me declaro culpable, pero la teta de una famosa hace mucho más titulares que un caso de corrupción, por más grande que sea. De la misma forma que nos enteramos de algunas cosas y de otras no, hasta por la cantidad de noticias que haya un día. En realidad, para ser sincero, uno de mis grandes miedos es que el día que haga esto justo no se muera Mujica, o Trump dé a conocer que los extraterrestres sí existen, o por ejemplo la identidad de su whistleblower en el caso de impeachment, sobre todo si llega a ser alguien al estilo Kellyanne Conway. O sea que, sin ir más lejos, esto de la cantidad de noticias determina la forma en que se lleva adelante un informativo, muchas formas. Para darles un ejemplo, escuchamos de muchas masacres en Estados Unidos. Esta gente que agarra una metralleta y matan más de 4 o algo así, pero en el 2019 hubieron más de 400
mass shootings en Estados Unidos, pero en los informativos no creo que hayan salido más de 10 y eso ya es un montón. Digo, sea los que sea que se dieron a conocer, fueron muchos. No sé si llegaron a 10, pero aún así son muchos cuando, digo, como leí hace poco, hubo más shootings que días del año en Estados Unidos en el 2019, pero nos enteramos de un porcentaje muy chico. En realidad también hay hasta otros ejemplos de masacres así en escuelas con tiroteos a muchachos que se dan en otros países como por ejemplo México, pero como no es Estados Unidos o no es un país al estilo Argentina cercano a nuestro, ni sabemos que existen. Yo en realidad me enteré de uno de esos grandes mass shooting de México porque hacía una cartelera de cine para un programa de radio de por allá y justo los escuché hablar a ellos de la noticia porque ni siquiera se habló de esto en los grandes medios de Estados Unidos, por más mexicanos que haya por allá, cosa que dentro de México lo tomaron como una tragedia nacional, que creo que es mucho más grande que en cantidad de gente y la situación, o sea, muy importante en relación a otras cosas que escuchamos por ahí, pero digo, creo que la única que se escuchó de otros países fue la de Francia, y capaz que porque era el día de la Bastilla. En mi opinión, esto tiene un motivo claro, ya que en Uruguay hay tanta corrupción y manejos turbios, al menos hasta ahora. Esperemos que con este cambio de gobierno la cosa mejore un poco, pero eh, como pasa con los mass shootings en Estados Unidos, esto de la corrupción acá en Uruguay es tan pero tan común que hay que elegir de qué caso de corrupción hablar, porque hay tantos y digo, no sabes a cuál darle importancia y también, o sea, creo que lo que mejor han hecho no solamente son estos tejes y manejes, sino sobre todo la máquina que tienen súper bien armada para tapar y taparse los involucrados entre sí. Aparte de que si hablaran de todo sería, por ejemplo, si hablaran de los 400 casos de tiroteos en masa que se dan en Estados Unidos, dejaría de ser noticia el día que lo pongan en el informativo y no, dejaría de ser una noticia principal, quedaría como una sección al estilo de la hora de dar el clima o anunciar el tránsito, digo, algo banal, porque por paradójico que parezca, cuanto más común es, en realidad es mucho más grave, digo, cuanto más shootings haya, es peor la situación, cuanto más corrupción haya, peor es la corrupción, pero cuanto más la das a conocer en un medio informativo, menos grave se hace el tema a tratar, al menos por lo repetitivo, y más desapercibido pasa. Quiero pensar bien, digo, pero más allá de pensar bien, no puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo en que no quieran nada conocer esto, pero digo, es simplemente algo que no eligieron, el que sea que elige, porque obviamente las cosas no pasan por casualidad. En otros casos, esto se da porque hay medios que no van a conocer esto por perfiles políticos. Digo, por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido ir a alguien del Frente Amplio para proponer esto, porque, digo, por más razón que yo tenga, primero van a estar con su partido. Y en la mayoría de los medios solo leen noticias preaprobadas por otros y por eso tenés la misma noticia en todos los canales por 24 o 48 horas y después terminan cambiando por otras porque no se quiere escuchar lo mismo por mucho tiempo porque aburre. Digo, recién con Zabalza nos acordamos del tema de la regasificadora y ya nos olvidamos de nuevo de eso, por más que sigue siendo 150 millones de dólares tirados a la basura que están ahí en el agua, que creo que definitivamente podría haber sido plata mejor destinada. En otros casos se toma una noticia para sacarle el jugo, pero
opinando para entretener más que otra cosa que por ejemplo se da mucho en Esta Boca es Mía, el programa de Canal 12, que en realidad es uno de los lugares que traté de dar a conocer esto del FI hace bastante tiempo, también al mismo tiempo que todos los otros, pero con la misma suerte que con el resto. Y no es que esté hablando mal de Esta Boca es Mía, pero me gustaría ponerles de ejemplo porque, bueno, primero porque es el lugar más visible. Hay varios programas en donde toman un tema que está en el tapete nacional y hablan de eso, pero en realidad creo que te terminás dando cuenta que opinan sin saber de lo que están hablando. Uno de los que, por ejemplo, fue a dar una noticia o hizo titulares con algo parecido a lo mío, perdón, fue Marcelo Spitale, que es un nombre que no sé si le sonará, pero es el que cuestionó al ministro de Transporte. En el caso UPM, con todos los periodistas ahí alrededor, y como medio fue a los gritos, y uno de sus secuaces le empezó a decir payaso, se terminó haciendo famoso por ese escandalete. Y en el programa se lo cuestionaba por haber hecho eso o por haberlo hecho de esa manera, atreviéndose a preguntarle en la cara y de frente, y enfrente de la prensa, que es lo peor, al ministro, porque es que se mantenían a cláusulas secretas con el contrato de UPM, con lo que Hospitale, este muchacho que hizo las preguntas, le dice a los panelistas si alguno de ellos habían leído el contrato de UPM, porque era de lo que él venía a hablar. Y Victoria Rodríguez dice que ella deposita su confianza en lo que le dicen los poderosos de turno. No lo llamó con esas palabras, pero básicamente como que lo que le dicen los líderes o lo que escucha por ahí, tiene que confiar en eso. Uh, no sé, yo no sé si eso es lo más coherente. Hospital es un tipo que no tiene mucho más que buenas intenciones, pero creo que él, si fuera como invitado sin haber leído el contrato de UPM, lo estarían ridiculizando. No sé si un periodista puede llamarse periodista y estar diciendo abiertamente que cree ciegamente en lo que le dicen los poderosos, sin cuestionarse o sin informarse sobre el tema. Básicamente como que todos confesaron que ninguno había leído el contrato, que lo habían tratado muchas veces en el programa, pero nunca lo leyeron. Creo que hasta llegan a decir que si fueran a leer cada contrato que trataran en el programa estarían leyendo toda la vida o algo así. Pero primero, si admiten eso, ¿cómo pueden decir que este tipo no tiene razón con su queja? Porque es el único que leyó el contrato. Y segundo, no hay otros temas que traten tanto como UPM dentro de ese programa. Creo que para ese entonces dijeron que era como la 9ª vez que lo habían tratado en el programa. Y yo personalmente trataría de leer e informarme lo más posible a la primera, pero a la tercera, a la cuarta o a la quinta vez, creo que ya tendría que informarme un poco más y por lo menos ponerme a leer el contrato, sobre todo cuando en esta 9ª vez que estoy hablando sobre el mismo tema, voy a hablar específicamente del contrato, que aparentemente no solamente no leí, sino que no tenían planes de hacerlo, ni casi que era una ofensa el proponérselo. Con lo que para mí el problema no es que estén de acuerdo o no con la forma en que planteó la situación Hospitale, sino que por propia admisión dicen que tratan un tema del que no saben más que lo que escucharon por los interesados que esto salga adelante. O sea, por la gente de UPM, el gobierno y todos los que están en confabulación para que estas cláusulas sigan siendo secretas, porque el kiosquero de la esquina no tiene nada que ver con estas cláusulas secretas, solamente la gente que está muy bien metida son los que la quieren mantener así, pero aparentemente son incuestionables los que hacen eso.
Y dentro de este panel no es que estuvieran hablando con 4 huevos que sacaron de la calle, digo, había periodistas, abogados y demás. Digo, es como decir que yo quiero sacarle un cáncer a mi hermano, pero nunca leí ni siquiera un libro de medicina, pero este, puedo admitir que tengan buenas intenciones, pero no, creo que con eso no alcanza a la hora de hacer un análisis de la situación y sobre todo sacar conclusiones e informar al público al respecto, ya que si no tenés idea de lo que estás hablando porque no te informaste con la base, creo que no podés hablar con propiedad. ¿Y por qué pongo como ejemplo a Hospitale? Porque la crítica hacia él, al menos en ese caso, fue la forma en que se dio a conocer este escandalete que se armó con el ministro, por el cual se le recomienda en el programa que lo que tendría que haber hecho es que al terminar esa reunión se tendría que haber acercado pacíficamente con el ministro, pidiera una reunión y si se la da, que ahí le hiciera el planteamiento entre 4 paredes sin que nadie se enterara. Cuando él mismo dice que hay parlamentarios que han tratado de hacer esto y no le han dado pelota, y digo, por más que esto está en la justicia, aparentemente está en la justicia porque es institucional, todavía sigue adelante sin que nadie lo cuestione. Y cuando se llega a una resolución, ya capaz que la planta está andando hace 10 años. Con lo que yo me pregunto, sin lo que hubiera hecho yo, sin lo que voy a hacer yo, o sin lo que hizo Hospitale, ¿se hubieran enterado de estas cosas? Porque obviamente Hospitale también tuvo sus movidas con lo que tiene que ver con lo periodístico y habrá tenido la misma repercusión que yo hasta este escandalete. Y sin este tipo de situaciones yo creo que ¿creen que la gente se enteraría de estas cosas? Al día de hoy vos sabrías de los fondos de incentivo cultural sin lo que yo hice o sabrías lo poquito que se sabe de UPM sin lo de Hospitale. Mi respuesta es no. Y te paso a contar por qué. Como les cuento en otros videos, yo aparte de ir a todos los medios de prensa que ya les mencioné, también fui a hablar con varios políticos. Algunos me dieron pelota, la mayoría no. Algunos que van de cero, como por ejemplo es el caso de Bordaberry, por más que aplaudo muchas de las cosas que ha hecho, y por eso traté de llegar a él, porque realmente admiro algunas de las cosas que hizo en los últimos años. También me acerqué a la calle, que me dio un 1% de pelota, pero creo que no pasé de la secretaria. Goñi me dio un 1.5 de pelota, porque me atendió, pero fue una conversación que también van a poder escuchar por ahí. Es como esta gente que no quiero decir que es mala, ni buena, tampoco, pero como que se haya abanderada alguna causa y capaz que por eso te comes que te pueden llegar a ayudar a vos, pero escuchen la grabación que tengo con él y saquen sus propias conclusiones. Los que hicieron algo fueron 2. Primero, Amorín Valle, el ex senador del Partido Colorado, que me hizo un papel para que se pidiera un informe al Senado, porque entre muchas otras cosas, los fondos de incentivo cultural tenían que presentar un balance anual al Senado, cosa que nunca hicieron, y en ese informe que les estoy adjuntando, no solamente se pide eso, sino que se informa de la situación. El informe lo redactó y lo envió, pero me dijo de una que iba a ser ignorado, con lo que 45 días después había que hacer el mismo informe de nuevo para después llegar a otras instancias. Pero lo cierto es que cuando traté de volver a la oficina de él, ya desde el principio la secretaria me estaba mirando muy pero muy mal, pero
En realidad las veces que pasé para ver a Morín fue porque la puerta estaba entreabierta, él me vio y cuando hicimos contacto visual fue que pude comunicarme con él. Y fueron 2 veces. O sea, la vez que le presenté el problema y la vez que fui a recoger el informe. Pero esta secretaria, la verdad que como que, digo, no me dejaba pasar de la puerta, digo, me atajaba y me trancaba con el cuerpo para que no pudiera pasar. Y hasta de la forma más ridícula del mundo me decía que estando en la puerta de su oficina me fuera a otra que estaba a la vueltita para hablar por teléfono con ella y por teléfono me dijera que no me podía atender. Digo, de todas formas fui más de una vez al Palacio Legislativo con la esperanza de cruzarme con Amorín, al menos en el pasillo, y poder tener una conversación con él, entre otras cosas para hacerle el chiste de que no sé cómo era esa tipa como secretaria, pero seguramente estaba perdiendo una fortuna como guardaespaldas, porque la verdad que lo cuidaba bastante bien, no demasiado. Bueno, más allá de que yo no sé qué tan de acuerdo él estaba con esta trancada, porque le mandé infinidad de mails, no solamente a él, sino a la secretaria. Digo, en los audios van a escuchar que la misma secretaria me provee su email. Mándenle saludos. eh, pero bueno, no me respondió ni ella ni uno de los asesores que también tenía para mandarle eso. Pensando bien, ahora que estoy diciendo esto, ni me acordaba que se escucha su email en esa grabación. Voy a tener que escuchar la grabación para ver ese pedacito, a ver si lo blipeo o algo así. Son cosas que no te das cuenta hasta que las decís en voz alta. Eventualmente también conseguí el teléfono de Amorín, donde le mandé un montón de WhatsApp, pero nunca me respondió. Primero me clavaba el visto con el simbolito azul, pero después ni siquiera abría los mensajes. Aparentemente no me bloqueó, así que algo es algo, pero no me volvió a dar pelota. El que se portó mejor fue Pablo Mieres, que en un principio me ayudó un montón. Van a poder escuchar las conversaciones que tuve con él y su asesor me dio pruebas y me mantuvo al tanto del caso. Pero creo que al ser algo que nadie le dio pelota, no siguió el tema, porque no era algo que le convenía políticamente. Digo, entre otras cosas, porque él es el único que se puede mover por su partido, sobre todo ahora. Antes por lo menos tenía unos más, pero ahora creo que solamente está él como diputado. Pero eh, en realidad, como les contaba, en el programa Bajo la Lupa, cuando me hicieron la entrevista, la idea era que Amorín y Mieres estuvieran como parte de la conversación en esta entrevista, que les digo que el programa duró como 2 horas, la entrevista más o menos 1 hora y media, pero ninguno de los dos quiso ser parte de esa entrevista, por más que el día siguiente que estuve yo, literalmente el día siguiente, Mieres llamó por teléfono al programa Bajo la Lupa por otro tema y no le preguntaron nada de esto, pero aún así, digo, le estoy muy agradecido, al menos, por ejemplo, por las pruebas que me pudo proveer. En resumen, acá, entre muchas otras cosas, estamos hablando de que se repartieron 500 millones de pesos de impuestos, de los que desaparecieron al menos decenas de millones, pero nadie quiere hablar de esto, ni los periodistas, ni los políticos, ni nada, porque digo, creo que de lo que se habla es de lo que logra tener trascendencia, y no tanto por su importancia. Y por eso es que digo el ejemplo de que la teta de la famosa va a pasar por más programas periodísticos que un caso de corrupción. Digo, la trascendencia no está ligada a la importancia en la mayoría de los casos, pero entre eso y el hecho de que les conviene hablar de algunas cosas y otras no, digo, porque el Ministerio de Educación y Cultura también
ponen muchísima publicidad y a estos medios también les puede dar o dejar de dar entrevistas con quien tienen que estar en forma constante. Es una de las cosas que se escucha en la conversación, por ejemplo, que tuve con Patricia Madrid, en donde justo estaba saliendo un tema de un museo que creo que quería comprar, no me acuerdo si era el Estado o la Intendencia, creo que el Estado, sí, el Estado definitivamente, y tenía que hablar con mi amigo, el director de cultura, que lo tengo acá, Sergio Mautone, acá tengo su firma, que tenía que hablar con eso, digo, y podía plantearle esto al mismo tiempo, pero ella misma me decía que como que le iba a odiar si le decía eso, y sinceramente, digo, te dejan de hablar los políticos o no te atienden el teléfono si le planteas algunas cosas, o te sacan la publicidad que te están poniendo, digo, con lo que en la mayoría de los casos, digo, capaz que la única forma en que se dan a conocer este tipo de situaciones son con locos como Hospitale o como Salle, a quien creo que si no fuera por un caso específico que tuve con él personalmente, lo hubiera votado. En realidad, para los que les interese, terminé votando por su vía, ya que creo que es uno de los más coherentes y el único que realmente puede hacer algo por el tema de la seguridad, más allá de que creo que se va a terminar tirando todo el sistema en contra porque la reforma penal del sistema penal, del Código Penal que se hizo hace poco, fue aprobado por todos los partidos. Digo, y que algo tan reciente se cambie o se quiera cambiar, no sé cómo va a plantearlo, pero obviamente creo que nadie va a poder decir que las cosas están funcionando mucho mejor ahora con el nuevo Código Penal. Así que digo, él por lo menos tiene las cosas claras, al menos en ese punto, y digo, por eso lo voté. Y ojalá que pueda hacer algo al respecto. No creo que apoye lo que yo hice, pero yo lo apoyo a él. Es como dicen, capaz que vos no crees en Dios, pero Dios cree en vos. Bueno, yo cuando, cuando estoy de acuerdo con algo, no me importa si el algo está de acuerdo conmigo. Creo que los principios están antes que las simpatías. Volviendo al tema de por qué nos enteramos de algunas cosas y de otras no, creo que otro de los grandes problemas que se tiene en este caso es quién elige la noticia, y por eso por lo general muchas veces nos enteramos de cosas irrelevantes para el público en general, ya que por ejemplo los días alrededor del resultado de los ratings de radios y canales de televisión, todos los medios están hablando de eso porque es algo que le interesa a los medios en sí, pero creo que a la gente no le cambia la vida para nada. y no solamente se basa en cómo las eligen, sino que una vez que están elegidas, o sea, una vez que toman la trascendencia de la que hablaba antes, eh, también al momento de convertirse en una noticia, cambia en la forma que te la cuentan, para que vos la digieras de una u otra forma. Digo, capaz que un diario dice que un presidente renuncia para evitar un baño de sangre en las calles y otro dice que el mismo presidente huye cobardemente del país en medio del caos. Que es más o menos la misma noticia, pero contada de formas muy diferentes para despertar sentimientos en vos. Y créanme que si eso es lo que dice el titular, la noticia en sí es 10 veces peor para este lado editorial que se quiera tomar. Y lo mismo se da al revés, y por eso es que los primeros de año suben las tarifas de casi todo, no porque quieran empezar cada año con el pie izquierdo, sino porque saben que tanto la gente está en otra, y a algunos le dura la resaca hasta el 7, pero también saben que es cuando los periodistas trabajan menos. Digo, en esos días en vez de producir noticias, se dedican a hacer resúmenes de todo lo que pasó en el último año y aprovechan ese momento, digo, los políticos
de todos los partidos, para hacer estas uvas porque nadie está prestando atención. Siendo tan así que en el caso de que no pase esto de las uvas, es que termina saliendo titulares al respecto, cosa que se dio este año, siendo posiblemente una de las pocas veces en la historia que alguien se queja porque no te subieron las cuentas a fin de mes. Porque se eligen estos momentos especiales en el año, digo, o momentos especiales por casualidad para aprovechar, para subir tarifas o para tratar de metértela sin que te des cuenta porque los medios están ocupados con otra cosa, digo. Si Uruguay le va bien en el fútbol y todo el mundo está distraído con que sigue en el mundial, lo más probable es que te suban las tarifas, por lo menos la nafta. Porque, digo, primero, como dijo un político por ahí, no hay que desperdiciar una crisis, o hasta en este caso, no hay que desperdiciar una alegría popular, como es el fútbol, y también la prensa le da pelota a ciertas cosas y a otras no, hasta por un problema de tiempos, con lo que hay un montón de cosas que pasan desapercibidas simplemente porque es más negocio hablar de lo que ya está en la calle y habla todo el mundo. Esto sin tomar en cuenta que muchos medios, como les dije, no tienen plata para investigar. Digo, capaz que alguno se quieren tirar de estas cosas, capaz que algún periodista responsable que quiere salir a buscar la noticia, como por ejemplo van a escuchar que me cuenta Patricia Madrid cuando hablé con ella, en donde le dice que, o sea, se interesa en el tema, pero me dice que no tendría plata para investigar la noticia. Y si bien al principio, los primeros días o los primeros mensajes me dio pelota, también después me empezó a clavar el visto porque no iba a seguir el tema, siendo el modus operandi de todos los de la prensa. Por eso digo que Nacho Alves por lo menos es el único que no hace eso. Con lo que, si vos tenés un caso de estos, no te desesperes porque la cosa es así y por eso te recomiendo tratar de llamar la atención de una manera diferente que genere noticias. Me está secando la garganta, así que el corte es por eso. Seguramente ahora por el calor voy a empezar a sudar, así que pero por lo menos ya tengo la garganta seca. Curiosamente, esto que les digo de llamar la atención, en el caso de que tengan una noticia que necesitan dar a conocer, es lo que me vuelve a traer al tema de Hospitale y Salle. Pero, más que nada porque a mí más de una vez se me pasó por la cabeza el hecho de encadenarme en la puerta del FI, tanto en las oficinas que tenían antes en 25 de mayo como ahora en la Dirección Nacional de Cultura. Pero ¿saben por qué no lo hice? Pues sinceramente no sé cómo van al baño los que se encadenan en serio en un lugar y se quedan ahí, pase lo que pase, encadenados a algo sin que nadie los pueda sacar. Digo, ¿qué es la idea de estar encadenado? No es irte a tu casa en la noche. y menciono a Hospital y Salle porque ellos hicieron ya hace un buen tiempo esto con UPM, pero encadenándose a unas sillas de plaza, de playa, en la Plaza Independencia, medio que para trancar un festejo de mejora de la Constitución o algo así, no me acuerdo qué fecha era, pero me acuerdo que bueno, también los muchachos ahora me olvidé el nombre, estoy mal con los nombres, un programa de la tarde de Radio Universal, donde el año pasado estuve hablando de los Oscars, pero fueron a entrevistarlos a ellos cuando estaban ahí encadenados y le preguntaron cómo iban al baño. Y bueno, Isasi dice que cuando le daban ganas de ir al baño iban a su oficina que quedaba a 60 metros de donde ellos estaban. Con lo que eso es encadenarse, capaz que es pasar una noche a la intemperie. No sé si eso es realmente encadenarse, no es lo que o sea, no es de la forma que yo lo tengo
en el inconsciente tal vez, pero la idea de eso, pero bueno, ellos decidieron hacer algo así, pero eh, creo que haciendo algo así es la única forma de llamar la atención sobre un tema importante o tan importante como ese o como creo que es el mío, que no está en la boca de todos y tienes la necesidad de darlo a conocer. Eh, lo único malo es que tengo miedo de que alguien me imite y después se me termine echando la culpa este, de esto y sobre todo digo, no sabría cómo hacer lo que voy a hacer yo sin terminar muerto, porque creo que ir a una cárcel de acá es peor que ir al infierno literalmente. Así que no es algo que pueda recomendar por más de un motivo, pero digo, capaz que cuando tu causa es lo suficientemente importante, vale la pena que se dé a conocer sin importar las consecuencias. En realidad a mí me ha pasado más de una vez esto de que tuve una noticia y no toma relevancia. Digo, yo como periodista eh, tuve la oportunidad de dar a conocer casos que no terminaron tomando trascendencia. Estoy aprovechando que estoy solo, pero no sé qué tan solo en los alrededores. eh, para darles un ejemplo, yo hace bastante tiempo di la noticia de que no se iba a hacer la segunda parte de Evil Dead, la película del uruguayo que está en Hollywood, Fede Álvarez, que hizo este Ataque de Pánico y No Respires, ya que entrevisté a su coescritor, Rodolfo Sayagués, que ahora va a dirigir No Respires 2, que me dijo en una entrevista medio informal que tuvimos que no se iba a hacer Evil Dead 2, cosa que nadie sabía y todo el mundo estaba contando con que estaba a punto de salir. Y cuando, digo, obviamente, apenas lo sentí, me di cuenta de la noticia que tenía en las manos y cuando la dimos a conocer, literalmente dio la vuelta al mundo. Eh, al mismo o sea, cuando salió un muchacho de México que estaba en una universidad, ahora no me acuerdo exactamente qué, lo usó de ejemplo para una de sus clases, este caso de la noticia de, de Evil Dead 2, eh, bueno, tuvo que hacer un informe y me dio números, pero los números no querían decir nada, digo, eran cifras que estaban en los miles, pero nunca sabes qué quiere decir que salió en 1000 diarios. ¿Qué quiere decir? ¿Eso es mucho o eso es poco? No sabes. Entonces lo que él hizo fue darme como un punto de comparación. Y el punto de comparación era que mi noticia de que no iba a hacerse la segunda parte de Evil Dead salió en el doble de lugares que sale la noticia de que hay un nuevo presidente en Uruguay. Miren si habrá sido grande en forma internacional en todos los lugares que salió, cuando lo gracioso es que se supo en todos lados, menos en Uruguay, porque estoy seguro que no se enteraron de esa noticia, ya que creo que solamente Jorge Gatti lo dijo en Buscadores, y más que nada porque yo lo dije personalmente, ya que somos amigos y bueno, hicimos el programa juntos por 5 o 6 años. Él tuvo una sección dentro del programa de televisión que hacía algo, y bueno, seguirá por ahí las grabaciones al menos. Eh, y la cosa es que esto llegó a grandes esferas del estudio Sony, con lo que cuando Fede Álvarez vino a Uruguay para su próxima película, que era No Respires, no me invitaron, y recién nos reencontramos con Fede Álvarez cuando vino por La Chica en la Teralaña. Creo que fui el último que lo entrevistó antes de entrar a la van premier que se hizo acá en Uruguay, y ahí mismo le pedí que me firmara el tweet que puso cuando
di la noticia donde casi que desmentía esto de que Evil Dead no se iba a dar, Evil Dead 2, cosa que todavía no ha pasado, donde decía algo así como no creas todo lo que lees en internet, algo por el estilo, haciendo también el motivo por el cual tengo en mi foto de perfil en todos lados, la que me saqué ese día, porque fue como que se cerró un círculo. Más para acá, hablando de estos ejemplos de cosas que tendrían que haber tomado trascendencia, que informé, pero que no tomaron la trascendencia que debían. Cosa que tendría que haber pasado con lo de los FI. Es cuando se me aprendió la lamparita, ya hace 2 años, con el tema de los Oscars, porque la elección de la noche de 12 años para que nos representara a Uruguay en los Oscars se dio de una manera no solamente irregular, sino que sumamente a dedo. Y resulta que el año pasado, digo, en la última edición, me entero que las cosas con Así habló el cambista se dieron 10 veces peor, al punto de que creo que la película tendría que estar descalificada de la carrera de los Oscars. Con lo que hice un súper informe que van a poder ver en YouTube. La versión entera dura más de 2 horas, casi 3 creo. Y tienen ese... no solamente el informe, sino las pruebas y las entrevistas completas dentro de los materiales que les estoy dejando para que bajen junto a estos videos. Digo, para que crean todo lo que estoy diciendo, porque básicamente puedo probar todo. Si no puedo probarlo, ni siquiera lo menciono. La cosa es que por más que le di y repartí a todos los que pudieron dar una noticia como esta de que la película uruguaya tendría que estar descalificada de los Oscars, a nadie le dio los huevos para decirlo. En realidad había hecho un informe preliminar en donde cuento como un 30% del caso más o menos, y ahí me dijeron que como que la información estaba un poco desordenada. Creo que tenían bastante razón. Estaba, pero no estaba presentada de la mejor manera, con lo que me mandé la investigación de mi vida, básicamente para nada. ¿Por qué? Porque básicamente a nadie le conviene que se dé a conocer este tipo de cosas, porque no quieren ser los culpables de que jodan a la película uruguaya del momento, además de intereses propios. Digo, a esa misma gente que hizo esta película hay que hacerle notas todos los años o en años venideros, digo, por sus próximos proyectos, y trabajan en forma por lo menos, no sé si diaria, pero mensual o cada tanto con las productoras que tienen que no solamente pagan a algunas periodistas para que promuevan sus cosas, sino que le bancan viajes al exterior para hacer entrevistas. Digo, también el derecho de las distribuidoras y todo eso. Digo, cuando estas distribuidoras traen un artista del exterior, tienen que elegir a quién le dan una nota o no, o a qué programa van a hacer una entrevista en vivo y al cual simplemente le hacen una nota en una conferencia de prensa, con lo que todos los humanos tienen que actuar por su propio interés y tanto no quieren quemar esos puentes como los que pueden dar esas exclusivas, esas entrevistas exclusivas, se las van a dar a los que les caiga mejor. Y bueno, si hace una noticia como esta, no creo que estés entre los primeros que vayan a elegir para que den a conocer tu producto. Por ejemplo, para darles algo personal y palpable, eso fue lo que me pasó a mí en el 2015 con la distribuidora Life, que en aquel entonces no solo tenía los cines, sino que también era quien distribuía todas las producciones de Fox antes de que las comprara Disney, que me censuró
dejándome de invitar a las funciones de prensa, decisión que tomó Anaí Lange, que ahora está de panelista en Canal 4, en el programa Algo Contigo. Antes estaba en BTV, paradójicamente junto a Fito Gali, en Día a Día, que Día a Día en realidad fue el primer programa de televisión uruguayo donde hice una cartelera de cine. Pero resulta que a esta muchacha Anaí no le gustó una crítica que hice para una película de dibujitos animados y decidió no solamente no invitarme más a las funciones de prensa, sino que cuando fui a otra, porque sinceramente pensé que no me había llegado la invitación, que le había llegado a todos mis colegas, me echó. Y por años, por 5 años, casi, sí, 4 años por lo menos, no fui a las funciones de prensa de ellos, cosa que hasta fue denunciada en CAINFO como uno de 25 casos de amenaza a la libertad de expresión periodística, pero también no pasó nada. Primero, de nuevo, porque no soy nadie, ni estoy asociado a nada. Por ejemplo, esto sería casi impensable que se le hicieran a alguien que fuera parte de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay o la ACU, ya que hasta donde yo sé, solamente se dio una vez con una integrante de la ACU, una periodista mujer, curiosamente, y digo curiosamente porque se dio por un lío de maridos, cuando era joven, asumo, definitivamente cuando era joven, y bueno, por ese mismo problema eventualmente le sacaron su pase de prensa para ver las películas gratis por 5 años, y la ACU estuvo peleando para que se le den por 5 años, sin suerte, y eventualmente se lo devolvieron. Pero esta Anaí Lange no solamente me hizo esto a mí, sino que, digo, ahora me cae pésima y cuando la veo la verdad que quisiera vomitar, pero obviamente está buena, digo, más allá de que las tetas parece que fueran más falsas, no pueden ser, es como si le hubieran cosido 2 pomelos en el pecho, pero está buena, y también compraba a la gente como me compraba a mí, con entradas gratis para hablar bien de yo no hablaba bien de sus cosas por entrada gratis, pero digamos que le hacía promoción gratis simplemente por sortearlas, y eso hace una diferencia. Y si a un periodista tenés que darle elegir entre algo que te dan gratis y ayudar a un colega, por lo general no hay mucho que pensar. Y lo peor de todo es que ella no solamente me censuró a mí, sino que 2 personas me contactaron porque fueron a las funciones de live y le dijeron que no hicieran más malos comentarios de sus películas porque si no iban a terminar como Gorosito. Con lo que estas 2 personas me contactan, primero para saber quién era Gorosito, porque no me conocían, y segundo, para saber qué es lo que le podía pasar, porque no sabían exactamente a qué se estaban ateniendo en el caso de que hicieran malos comentarios de sus productos. Digo, y esos son 2 casos que me enteré porque me lo dijeron a mí, se comunicaron conmigo, vaya a saber a cuántos más se lo hicieron. Digo, lo más gracioso es que ella después termina saliendo encargada de prensa de live y se va de notera a la televisión. Y me pregunto qué diría si ella se viera obligada todas las semanas en su trabajo a entrevistar a alguien o hacer algo y se lo impidieran por un capricho, digo, ya hasta por hacer tu trabajo bien, no teniendo el mismo derecho que todo el resto de sus colegas. Digo, es como si un periodista deportivo no pudiera entrar al estadio de un cuadro. Digo, es algo parecido. Pero está, digo, la mina tan falsa y careta que posiblemente si escuche esto, posiblemente termine pidiendo perdón, haciéndose la arrepentida, y como esta linda y simpática, le van a creer más que a mí. Por suerte yo tengo pruebas. Si no, CAINFO no me hubiera dado pelota, si no fuera así. Aunque sea como sea, digo, no se jode con el trabajo de la gente. Sobre todo cuando le estás dando el mismo derecho a todos tus otros colegas. Creo que el trabajo es sagrado. Y por eso mismo
yo no jodí con el trabajo de ella. Por más que me lo hizo, y yo dije que si me pasaba con otra distribuidora sí iba a hacer algo, pero en ese tiempo, por más que hablábamos de sus producciones, de sus películas, en el programa yo me ponía primero una cruz blanca, con cinta esa de médico, para no hablar. Después me compré una máscara y ahí me puse la cinta, y no hablaba de sus, o sea, no hablaba yo de sus películas, por más que sí se hablaba en los programas que yo hago, tanto en YouTube como en la tele. Pero la cosa es que, ¿por qué les cuento todo esto? Por lo de los contactos y las relaciones, ya que cuando ella se va, deja de ser la encargada de prensa de Life. Resulta que viene la película Belmonte, que era de ellos y yo asumía que era de otro estudio. Y resulta que este director de Belmonte es el mismo director de Así habló el cambista. Y cuando yo voy a entrevistarlo por Belmonte, que fue prácticamente un año antes de esto que les cuento de la descalificación de Así habló el cambista de los Oscars, o la posible descalificación que capaz que tendría que tener, voy a entrevistar al director porque mostraron Belmonte como parte del Festival de Cine de Montevideo y yo asumía que la estaba distribuyendo otra distribuidora, hasta porque esa distribuidora toma los productos de una distribuidora internacional que se llama Corazón Films y distribuye todo. Increíblemente, por algún motivo esto no se dio por una película uruguaya. Y bueno, cuando me enteré que la película era de Live, hablé con la nueva encargada de prensa, le expliqué la situación de que había estado censurado por ellos ya sabía de mi censura, pero digo, me dio permiso, y no solamente me dio la oportunidad de hacer la nota en ese momento, sino que hasta el día de hoy me llegan las invitaciones para ver las películas de Live, o sea, volví a sus funciones de prensa. Por si quedaba alguna duda de que Anaí Lange era la que me había censurado. Es más, cuando me pasó me comentó una persona que habló con los dueños del cine y le dijo de cómo era posible que hubiera pasado esto y le dijeron que era una decisión de ella al ser la encargada y como que le habían dado ese puesto y se había tomado esa decisión, era su decisión a tomar y se le iban a respetar. Digo, preguntate a vos qué pasaría si alguien te hace eso en tu trabajo simplemente porque hiciste las cosas como siempre las haces, con la misma forma que lo haces con todo el resto. Pero hablando al punto, la cosa es que yo ahí tomo contacto con Federico Beiroj por primera vez, cuando entrevisté por Belmonte. Y medio que también le salvé la sección de preguntas que hizo en el cine después de la proyección, porque habíamos unos cuantos periodistas, pero a nadie le preguntaba nada. Por más que él estaba ahí para que le hicieran preguntas, van a poder ver esa sección de preguntas en el canal de YouTube también. Creo que hubieron 5 y 3 fueron mías, porque parece que no había demasiada gente interesada en saber qué pasaba con la película, pero al tiempo se da esto de Así habló el cambista, y como ya me conocía de Belmonte, nos dio entrevistas para Así habló el cambista. Más allá de que tengo que confesar que le cagué la conferencia de prensa, porque al saber de todas las irregularidades que se habían dado el año pasado con La noche de 12 años, empecé a interesarme en qué pasaba este año, o el año pasado, con la elección de la película que representa a Uruguay en los Oscars, y veo que estaba dándose algo muy parecido, y se me da por preguntar en la conferencia de prensa cómo habían elegido la película para que represente a Uruguay en los Oscars, un mes antes de que se estrenara comercialmente y con un anuncio que salió de la nada. Con lo que uno de sus productores dice que al no haber academia no se podía tener una decisión artística por cuál era la mejor película,
con lo que se hacía por votación, supuestamente de los gremios involucrados en la industria del cine. Que digo, votaron por la película, pero la mayoría no la vio porque no era posible verla. Se hizo una sola función en una sala con 80 butacas que estaba prácticamente vacía. Pero al final del día, en esa conferencia de prensa, el productor dice que de todas formas no importaba porque esto es una decisión política. Lo que también van a poder escuchar la conferencia de prensa en nuestro canal de YouTube entera. Digo, no se lo tengo que contar yo, lo pueden escuchar por ustedes mismos. Pero una vez que la encargada de prensa de esa distribuidora sintió que el tipo este dice que la elección había sido política, cortaron la conferencia de prensa. Creo que fui la tercera o cuarta pregunta, todo el mundo se quedó con las ganas y pasamos a hacer estas entrevistas por las que tuvimos que hacer una cola bastante grande. Y gracias a que tuvimos que hacer esta cola y tener una espera, me cruzo con Christian Font, quien literalmente al otro día le iba a hacer una entrevista al director del ICAO, Martín Papicho. El ICAO es el Instituto del Cine del Uruguay. Y Christian Font, que también es otro careta que tira para donde le conviene a él, me dice que le va a preguntar específicamente esto de la decisión política que dijo el productor. Por las dudas aclaro, digo, no es que me la esté agarrando con gente, digo, estoy contando anécdotas personales para que nunca más la voy a poder contar, así que para que queden en algún lado. Pero si bien todos cuidamos lo que nos conviene, este tipo me demostró que tiene por lo menos 2 o 3 caras. Para darles un ejemplo, yo hace un par de años quise que le hicieran un homenaje a Daniel Lucas, el ex presentador de cine de Canal 12, digo, por décadas. Él fue el presentador. Y quería que le hicieran un homenaje en la ACU, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Un año lo traté y me dijeron que no le dieron pelota, básicamente porque Daniel Lucas le caía mal a todo el mundo, como asumo que ahora me pasará a mí. Bueno, ya me estaba pasando, digo, ahora acaba que es más importante la cosa, o tiene más motivos. Digo, por más que paradójicamente creo que soy el que va a terminar teniendo más chances de que hagan una película de mi vida. Pero eso todavía está por verse. La cosa es que saliendo de la función de prensa de la película uruguaya Mi Mundial, me cruzo con Christian Font antes de este segundo intento para que le hiciera el homenaje a Daniel Lucas, y le comento que que ya había pedido permiso la ACU, me habían dicho que no, así que iba a juntar firmas e iba a pedirle a famosos que me hicieran videos de apoyo para hacer esta campaña para que homenajeen a Daniel Lucas en la fiesta de la ACU. Hacen una fiesta fin de año, básicamente es la única premiación para películas uruguayas. Con lo que él en ese momento me dice que iba a hacer fuerza para que saliera, entre otras cosas porque él había sido el que reemplazó a Daniel Lucas cuando tuvo el ACB en Buenos Aires. Fue el que tomó su puesto. La cosa es que yo hice lo que dije. Junté más de 5.000 firmas de personas para este homenaje, que dejaron cientos y cientos de mensajes, todos positivos. Daniel Lucas, entre muchas cosas, si no lo homenajearon es porque le caía mal a mucha gente que estaba en el poder. Pero también tenía una gran contra, que en años donde ser gay era un pecado mortal, era alguien que se notaba. Yo tenía 5, 10 años y me daba cuenta que el tipo no hablaba como hablaban todos los hombres. Pero aún así, con todo en contra, era tan talentoso que sobrepasó todo eso y se dio a conocer como nadie en este medio. Y me sorprendió, sinceramente, que no hubiera ni un comentario de alguien que le cayera mal, ni un comentario de alguien que dijera que el puto ese.
No lo hubo. Es más, yo hasta me preocupé por mirar comentario por comentario porque esperaba que alguien lo hiciera, pero nadie lo hizo. Esto solamente pasa acá. Digo, toda la gente a favor y los que tienen que tomar la decisión están en contra. Cuando son sus colegas y los que lo tienen como miembro vitalicio de su organización y ni aún así le quieren hacer un homenaje. Digo, le terminaron entregando un pergamino en papel 2 años después de que dijeron que lo iban a hacer en su casa de salud, donde nadie se enteró. Me gustaría ver la noticia de eso. Pero por lo menos yo hice el esfuerzo. Digo, me hicieron varios famosos videos de apoyo, entre los que están Natalia Oreiro, Mariel Pérez, Kessman y hasta Ignacio Copani me hizo. Pero eventualmente la Asociación de Críticos del Uruguay me dijo que no iba a hacerle en homenaje y Font me dijo por escrito en un mail que él no había apoyado la propuesta cuando fue el primero que supuestamente me echó para adelante. Según él no estaba de acuerdo por algunos problemas, o algunas acusaciones no comprobadas que había escuchado de segunda mano de Daniel Lucas. Digo que si tenía esos problemas se los tendría que haber dicho en vida o sacarlo de miembro vitalicio de la ACU mientras estaba vivo. No hablar de él cuando estaba en una casa de salud muriéndose en una cama y por un año yo fui la única persona que lo visitó en todo un año. Habíamos 3 o 4 que lo visitábamos nomás. Pero son esas cosas que te dejan con la boca abierta. La cosa es que él le hace la entrevista a Martín Papich, el director de ICAO, y no hace esta pregunta específica de la decisión política específicamente, sino que pregunta cómo se elige la película para que Martín Papich dijera que es por votación, pero también, o sea, si lees entre líneas, esa votación no sirve para nada. Digo, de más está decir que toda una farsa. Por ejemplo, dentro de esta explicación que él da de cómo se vota, dice que la elección de las películas se ha hecho de la misma forma hace unos cuantos años atrás, cuando el año pasado específicamente no solo cambiaron todas las autoridades que estaban involucradas en la elección, sino que aparentemente la CADU, la Cámara Uruguaya del Audiovisual, empezó a tener un voto como gremio, cuando antes era parte de las instituciones públicas supuestamente, cosa que como van a poder escuchar en la charla que yo tengo con su presidente, el presidente de la CADU, él se entera por mí que su voto hasta el 2018 valía 1/3 voto y a partir del año pasado empezó a valer 1 y como gremio. No lo sabían. Ellos no lo sabían que estaban votando. También otro cambio del año pasado, que se votaba de la misma forma hace unos cuantos años atrás, es que la Intendencia de Canelones supuestamente empezaba a votar en forma oficial, pero no solamente lo hacía hace unos cuantos años atrás y nadie lo sabía porque no estaba escrito en ningún lado, sino que el año pasado, que era el primer año que podía hacerlo oficialmente, no los invitaron a votar. Cosa que también se dio con Gremio Cine, el gremio de los técnicos del cine, que no solamente no votó, sino que cuando uno de los productores de otra película fue al ICAO a preguntar cómo fue la votación de cada uno de los miembros de los gremios, le dijeron qué había votado cada miembro, incluyendo Gremio Cine, que no había podido votar, como van a escuchar que me cuenta su presidente por problemas internos, que dejo ahí grabado para que lo tengan de prueba. Digo, y a esto podría sumarle 1000 cosas más, digo, cosas que van a poder enterarse no solamente en el informe, sino en las pruebas, pero de nuevo, es algo que no conviene que se sepa, digo,
Entre otras cosas, digo, así habló el cambista hasta el día de hoy. Se está presentando en festivales y muestras, con lo que dar esta noticia lo jodería. Más allá de que aclaro que este informe no es en contra de la película, sino del ICAO y sus políticas para la elección, digo, como tampoco fue en el 2018 contra la noche de 12 años que me encantó, sino contra la forma en que el ICAO eligió la película a dedo. Es más, espero que el nuevo director del ICAO que ponga ahora el gobierno mire el video que yo hice con esto así habló el cambista y pueda ver las cosas a mejorar. Que esa es en realidad la intención del informe. O sea, que por lo menos sirva para eso a partir de la próxima elección. Debo que confesar que la productora, la película de distribuidora no hicieron las cosas del todo bien, porque, para darles un ejemplo, dieron el anuncio que había sido elegida para representarnos en los Oscars el 3 de septiembre. Y se suponía que se iba a estrenar en forma adelantada el 16 en un cine de Artigas y recién el 26 en forma nacional. Pero como van a poder ver, el 22, si no me equivoco, estoy tratando de acordarme de memoria de las fechas, pero el 22 yo hablo con los encargados de los únicos 2 cines de Artigas para ver si habían mostrado la película y no solamente no la mostraron, sino que ni siquiera el ICAO se había comunicado con ellos por este estreno adelantado que habían anunciado en su propia página web, y la distribuidora mantenía que sí se había estrenado en forma adelantada. No sé por qué. O sea, no pasó. No sé por qué lo mantiene. La cosa es que yo terminé haciendo las llamadas porque yo no podía creer todas las otras cosas que pasaban, todas las otras jodas que habían, y me puse a chequear hasta las cosas que en teoría no tenía sentido que mintieran sobre ciertas cosas, y como verán, mintieron en todo, hasta en esas cosas que ni se te pasan por la cabeza chequear, pero hasta el día de hoy, meses después que haya dado a conocer este informe, nadie tuvo los huevos de ponerlo en algo masivo que lo dé a conocer en gran escala. Digo, capaz que esto se dio hasta por lo que puedo tildar como falso patriotismo, porque digo, si no quieren dar estas noticias para no joder a la película, para no hablar mal del cine uruguayo, digo, no se podría dar ninguna noticia, porque digo, todas las noticias malas, digo, todos tienen una madre, el peor asesino de la historia tiene familia, así que si depende de eso, no podrías dar malas noticias. Digo, de mi parte yo creo que no pude hacer mejor informe, entrevisté a todo el mundo y tengo todas las pruebas de lo que informé. Hay muchas cosas más que sé que no le asumió el informe porque no puedo probarlo, pero de nuevo, como dijo Patricia Madrid, digo, o por lo que me dijo ella en realidad, que esto de que los periodistas no tienen tiempo ni recursos para investigar, yo hice el informe incluyendo las pruebas para que ni siquiera tengan que salir a buscarlas, y ni así le hicieron caso a nada. Lo más que logré fue que un periodista me dijera que publicaría algo en el caso de que la gente del ICAO también diera su contraparte. Los de la película dijeron que no iban a hablar de esto de una, pero el ICAO no quiso dar la cara, digo, porque sabían que habían hecho todo mal. En la interna decían que yo mentía, pero tengo las pruebas, digo, no es cuestión de que esté mintiendo. No. O sea, ni siquiera hay reglas escritas para cómo se hace esto. Es medio como se le canta, y por eso es que lo hacen como se les canta. Pero digo, no sé, digo, este medio que, como les digo, que quería que hubiera dado la información en el caso de que se escuchara tanto mi campana como la campana del ICAO, también tenía interés de por medio. Interés no solamente en el hecho de que estaban haciendo 2 informes en 2 semanas consecutivas sobre la película, sino también
que tienen lazos con la distribuidora y acceso a estas entrevistas exclusivas, digo, ya habían tenido este tipo de entrevistas con Darín o con Natalia Oreiro, y no se lo van a jugar a perder ese tipo de cosas por dar a conocer una noticia que capaz que están convencidos que la gente no quiere escuchar. Digo, aparte, imagínense qué mal estamos si todas las noticias que se dieran se necesitaran 2 campanas para poder dar cualquier noticia. O sea, si vas a hacer el informe de un robo a un kiosco, solamente puedes informarlo en el caso de que tengas el punto de vista del ladrón y de la víctima. Si no, no puedes darlo a conocer. Digo, básicamente decir así, creo que nadie sería culpable de nada. Pues en el caso de que mantenieran el silencio de eso cuando le leen los derechos. Digo, si te acusan de algo y no abrís la boca, no das tu campana de los hechos, no hay juicio. Porque, porque no se puede hacer nada al respecto. Digo, esa es la teoría para no dar las noticias. Digo, y después queremos que las cosas no queden impunes. Acá lo mismo. Si todas las partes en las noticias no daban las declaraciones, no salía y no salió. Digo, y no creo que todas las noticias tengan eso. Digo, no pasa con todos los asesinatos, con todas las denuncias, ni con todas las irregularidades que se ven en la prensa. Es más, yo apuesto a lo contrario. Todo lo que se necesita es un periodista informado que diga las cosas como son o como está convencido que son, tratando de acercar las partes si podés, pero si no, dar la noticia que vos sabés que es verdad y presentarla de la mejor manera posible, sobre todo si tenés pruebas, como en mi caso. Digo, acá solamente precisás mirarlas para darte cuenta y no mucho más que eso, cosa que les invito a hacer, no solamente con esto de los Oscars, sino, digo, con todo lo que les he contado acá, lo de mi censura por parte de esta periodista, lo de la juntada de firmas con el homenaje a Daniel Lucas, lo de Evil Dead 2 y las 1000 cosas que hice a través de los años, incluyendo lo que voy a hacer ahora, porque no sé qué se va a decir, pero al menos que espero que la gente pueda oír mi campana. Obviamente se va a decir que soy un loco de mierda o que estoy mal, pero al menos después de escucharme van a poder sacar una conclusión educada, ustedes como personas. Si es que llegaron hasta este punto del video, la mayoría ya lo habrá pagado hace un buen rato, pero creo que hay que escuchar todo, ya que hasta ahora no tuvieron ni siquiera la oportunidad de escuchar este robo de millones de pesos a los uruguayos que salieron de tus impuestos y también de los míos, habiéndose tapado toda esta situación de los fondos de incentivo cultural por parte del MEC, Presidencia y hasta la UAIP, la Unidad de Acceso a la Información Pública, digo, con un poco de suerte ahora la justicia hace justicia, pero digo, les cuento todo esto para que ustedes tengan en cuenta no solamente todos los movimientos que hice para no llegar a este extremo, que es un extremo lo que hice, pero también es la única salida que tengo para darlo a conocer, digo, y capaz que es la única salida que ustedes tienen a conocer en el caso de que tengan una situación así y que ustedes el día de mañana sufran una injusticia, al menos ahora tienen literalmente la experiencia de alguien que dio su vida para dar a conocer la verdad y no sé si soy digno de imitar, pero por lo menos tienen una opción más a la hora de tratar de buscar justicia o tratar de dar a conocer algo que piensan que es hasta más importante que su vida. Ojalá que esto
pueda llegar a la mayoría de la gente. Reitero, creo que la mayoría va a pagar este video mucho antes de llegar hasta acá, pero en el caso de que llegue va a poder sacar sus propias conclusiones, cosa que ojalá pase con esto y pase con todo. Digo, no sé con cuántas otras cosas se pueden escuchar todas las campanas, pero acá como mínimo tenés la chance de escuchar las dos campanas y no pierdas la oportunidad de pensar y decidir por vos mismo si esto fue bueno o malo, fue justificado o no, porque en la mayoría de los casos no tenés este lujo. Simplemente tenés que consumir lo que te dan y muchas veces eso que te dan no solamente está muy alejado de la verdad, sino que responde a intereses que no van a ser los tuyos. Así que pensá por vos mismo, que nadie va a estar más interesado que vos en lo que tendrías que estar pensando o lo que querés creer para vos, para el futuro de tus hijos y lo que pase con todo el país a partir de ahora, donde suponemos tener un cambio.